Pues bienvenidos de nuevo, queridos oyentes, al programa de HM Radio Punto de Apoyo, con Juan Manuel aquí acompañándonos. Bienvenido, Juan Manuel. Vamos a tocar hoy un tema de mucha actualidad, porque coincidió que esta mañana, leyendo el semanario Alfa y Omega, este semanario que viene con el diario ABC una vez a la semana, leí dos artículos de Cristina Sánchez, una periodista que algunos de nuestros oyentes hasta puede que recuerden porque ha estado en otro de nuestros programas. Sí. Y he leído dos artículos suyos que me han parecido muy interesantes. Yo le digo porque están de actualidad y porque les hará pensar, ¿no? Les hará pensar y les animará en algunos aspectos que es interesante que estemos animados a colaborar, como siempre, por lo menos que sirvan de apoyo, ¿no? Dice así: la crisis económica amenaza con convertir la empresa en un campo de batalla. Y titula el artículo: Yo no tengo hijos, despídeme a mí. Dice uno de los varios que menciona en el artículo y que tienen una conducta ejemplar. Por eso les dedica un artículo y por eso he querido traer su artículo al programa, porque es bueno difundir este artículo que de otra manera a lo mejor no llegaba a nuestros oyentes. Es muy probable que muchos de nuestros oyentes no se enteraran de que lo había escrito, ni de las cosas tan edificantes y tan convenientes de escuchar y conocer como narra en ellos, ¿no? Dice: la crisis ha envenenado las relaciones personales en muchas empresas. Compañeros que pisan a otros para evitar ser despedidos. Jefes que se aprovechan del miedo de sus empleados para apretarles las tuercas. Pero como sucede en las guerras, la crisis saca lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Y ya pasa directamente al cuerpo del artículo. Empieza diciendo: Eduardo era director de recursos humanos en una empresa a la que la crisis dejó en la cuerda floja. Era necesario hacer un ERE. Bueno, un ERE todo el mundo sabe que es un expediente de regulación de empleo, que es cuando una empresa quiebra y se plantean despedir gente, ¿no? Era necesario hacer un ERE para sobrevivir o tendríamos que cerrar y todos a la calle. Había que reducir plantilla y, por supuesto, era más fácilmente prescindible, por lo que su nombre tenía muchas papeletas. Y su puesto era más fácilmente prescindible, por lo que su nombre tenía muchas papeletas. Pero también sabía que sus jefes, buenas personas, lo aseguro, no le hubieran mandado a la calle si hubieran sabido que su mujer estaba embarazada de su quinto hijo. No lo dije en la empresa porque no me parecía justo que despidiesen a otra persona en mi lugar, afirma. Ya de entrada empezamos a ver la talla de este director de recursos humanos de la empresa. No quiso mencionar a sus jefes, que eran buenas personas. También es importante saber que hay muchos empresarios buenas personas, porque esto es algo que se olvida, que parece que últimamente hay una tendencia a identificar empresario o jefe con persona despiadada, sin escrúpulos y dispuesto a lo que sea por el dinero. No es así, eran buenas personas, pero aún así no quiso decirle nada de la situación de embarazo, el quinto embarazo de su mujer, para que no les influyera y despidiesen a otra persona en vez de a él. No es el primer acto de heroicidad de Eduardo en una empresa. Ya hace unos años, cuando aún la crisis no azotaba a España, la agencia de marketing en la que trabajaba ingresó menos beneficios de lo esperado y se le pidió a él hacer una lista de 25 personas prescindibles en una plantilla de 100. Como un moderno padre Kolbe, el sacerdote mártir que dio su vida a cambio de la de otro preso en Auschwitz, supongo que nuestros oyentes saben quién es el padre Kolbe, pero no podemos detenernos ahora. Bueno, un mártir que se ofreció a ser sacrificado sustituyendo a un condenado. Un padre de familia. Y como un moderno padre Kolbe, el sacerdote mártir, Eduardo se puso a sí mismo en el primero de la lista, de esos 25 prescindibles. Gracias a Dios, los despidos finalmente no se ejecutaron, dice Cristina en su artículo. Al recordarlo, este valiente padre de 5 hijos afirma con total tranquilidad que si no fuera por el amor que recibo del Señor no lo habría hecho. Hoy sigo en el paro y no sé cómo todavía, pero el Señor me ayudará. Bueno, esto es otra idea que se desprende claramente. También viene muy a cuento para contrarrestar otra corriente que se está intentando imponer en el ambiente, de pensar que la religión no hace mejores a los hombres.
que incluso les dificulta. Esto lo hemos comentado en algunos artículos, y es muy bueno aprovechar la anécdota que nos narra Cristina en su artículo para subrayar que si este hombre era heroico, si este hombre era capaz de hacer esto, de ponerse él en lugar de otros para arriesgarse a irse al paro, si no fuera por el amor que recibo del Señor, no lo habría hecho. Es muy importante, como digo, recordar esto para contrarrestar esa falsa idea de que la religión no nos ayuda, sino que incluso pretenden decir que nos estorba, y no es así. Entre las personas que tienen fe y que la viven auténticamente, pues encuentran personas dispuestas a sacrificarse por los demás, cosa que cada día es más difícil encontrar fuera del ámbito de la fe. Y continúa: no me da igual no tener trabajo, es evidente, pero la confianza en Dios es lo que nos diferencia de otros que tienen pánico a perder el trabajo. Otra idea interesante que es que la fe nos da la confianza en Dios, nos da la serenidad para afrontar situaciones que desde el punto de vista meramente humano pueden llevar a la desesperación. Porque si no tenemos más recurso si nos creemos que nuestro único recurso para sobrevivir es el tener medios humanos, que es nuestro único asidero a la existencia, cuando nos falla una situación de indefensión en el terreno económico, pues puede llevar a una persona a la desesperación y, como conocemos por desgracia, hasta quitarse la vida, como ocurre y vemos. También, dicho de paso, llegan noticias todos los días en la prensa que está aumentando el índice de suicidios tremendamente, como consecuencia, dicen los profesionales que se dedican a ello, de la situación económica desesperada de muchas personas, ¿no? Bueno, pues que sepamos que el artículo de Cristina nos ayude a pensar que en parte esas situaciones dramáticas se deben a que hay mucha gente que, por desgracia, no ha encontrado o no ha querido encontrar a Dios en su vida y se encuentran desamparadas cuando le fallan los asideros humanos, ¿no? Sigue diciendo: luz en las tinieblas. Ese mismo abandono en Dios experimentó Luis, un joven periodista, cuando su medio de comunicación sufrió el tan temido ERE. Ahora que las facilidades para despedir tras la nueva reforma laboral son un gran atractivo para las empresas que buscan reducir riesgos por la vía rápida. Yo sabía que no me tocaba, porque desgraciadamente, dependiendo del padrino con el que llegases, eras intocable o no, y a mí me tocaba serlo, reconoce el periodista. Pero en mi redacción había muchos padres y madres de familia, y yo no podía soportar quedarme mientras otros que lo necesitaban más que yo, que estoy soltero, salían por la puerta. Así que fue al despacho pertinente y pidió entrar en el ERE voluntariamente, es decir, que lo despidieran a él. Y dice Cristina: las historias de estos dos, de Eduardo y Luz, son como dos pequeñas luces en medio de las tinieblas que ha provocado la crisis en el mundo empresarial, donde campa a sus anchas el síndrome del sálvese quien pueda, como lo define don Iñaki Piñuel, psicólogo experto en mobbing y acoso laboral. Ante una situación de catástrofe inminente, como está ocurriendo en las empresas españolas, lo más recurrente es que cada uno de los trabajadores tire como pueda para salvarse, explica el psicólogo. Esto ha provocado que las relaciones entre los trabajadores se resientan, que crezca la insolidaridad entre compañeros, la indiferencia, el egoísmo y los problemas para trabajar en equipo, añade. Ya si la sombra del ERE planea sobre el puesto de trabajo, comienza la batalla a sangre fría. La guerra entre los empleados para evitar el despido es algo cotidiano. Se hacen la vida imposible unos a otros, fomentan una competitividad malsana. Es lo que se llama el juego psicológico de suma cero, que en lugar de sumar para ganar todos, yo gane a costa de lo que el otro pierda, afirma el psicólogo Iñaki. Esta situación de tensión en el puesto de trabajo tiene graves consecuencias personales. Según el barómetro Cisneros 11 de 2009 sobre el liderazgo tóxico y móvil en la crisis económica, el acoso psicológico es una realidad para el 13% de trabajadores en activo, de los que más del 70% se iniciaron con la crisis. Casi la mitad de esta cifra presenta graves daños psicológicos. Los trabajadores que en otra situación que no fuese de crisis se habrían enfrentado a la injusticia o no habrían tolerado muchos trabajos indeseables, ahora tienen que tragar, y esto es inadmisible para la dignidad humana, denuncia el psicólogo.
quien reconoce que muchos de estos casos de acoso terminan en cuadros de estrés y ansiedad por vivir bajo la amenaza del despido, o convierten a las personas en adictos al trabajo, no porque vivan su puesto como un valor en sí mismo, sino para que su puesto de trabajo no peligre. Esto lo que provoca finalmente es que se resientan las relaciones familiares y laborales. Bien, todo esto me parece muy pertinente porque forma parte de la ética de las relaciones laborales que no es ajena a la preocupación de cualquier persona que quiera ser coherente con la fe, con la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es muy rica en doctrina social. En cada momento de la historia ha salido al paso de los errores que se cometían en el mundo laboral, que iban en contra de la dignidad de la persona y de la familia, y ahora mismo estas ideas están encuadradas en la doctrina de la Iglesia sobre los peligros que en la actualidad supone el momento actual, que es, en su momento fue el comunismo, ahora es el consumismo, y luego veremos más adelante una respuesta cristiana a esta situación, ni comunismo ni consumismo, que, como digo, la Cristina en este artículo nos lo señala más adelante, ¿no? Pero sigamos con ella en el artículo actual. Dice: el jefe que evangeliza. No solo son los empleados los que se hacen la vida imposible unos a otros dentro de la empresa. Con la crisis han llegado y están para quedarse una gama de directivos tóxicos que nosotros denominamos como killers o tiburones, que aprovechan la debilidad de sus empleados para desarrollar su habilidad de reducir, cortar y cercenar psicológicamente a quienes tienen por debajo. Su única habilidad es destruir capital humano y despedir gente. Algo que, por cierto, no requiere gran habilidad, denuncia Puñuel. Es mucho más difícil motivar e implicar que despedir y dirigir a base de amenazas, que requieren menos inteligencia y esfuerzo. Este tipo de personas que proliferan en las empresas son favorecidos por la crisis porque se tira de ellos para realizar el trabajo sucio. Lo peor es que después de la crisis no se van a marchar, añade. Por eso el ejemplo de Raúl ha dejado a sus trabajadores boquiabiertos. Jefe de departamento de una empresa de construcción española, Raúl sabía hace meses que las cuentas no cuadraban y que su departamento iba a desaparecer tarde o temprano. Mi puesto no iba a peligrar, yo lo sabía, explica, pero lo que no podía permitir era que mis chicos se fueran a la calle, y reubicar a todos en nuestra empresa iba a ser harto complicado. Imagínate, jóvenes recién casados, ingenieros brillantes con una prometedora carrera por delante, trabajadores con decenas de años en la empresa que toda su vida habían servido como los que más. Por eso Raúl, desde la soledad de su despacho y antes de que nadie supiera que en unos meses el departamento echaría el candado, cogió el teléfono y se puso a llamar una a una a empresas amigas de la suya, subcontratas y todo aquel lugar donde sus chicos pudieran encontrar un nuevo puesto de trabajo, y lo consiguió. No salió todo lo bien que me hubiera gustado, recuerda Raúl, alguno tuvo que irse a vivir a otra ciudad, por ejemplo, pero lo importante es que ninguno se quedó sin trabajo. Raúl recuerda cómo mucha gente le preguntó por qué se tomaba tantas molestias. Mi respuesta era sencilla: no puedo dar la vida por mis hermanos solo en mi parroquia o en mi hogar. Ellos también son mis hermanos. Muchos se sorprendían y yo les confesaba: esto lo hago por amor a Dios. A algunos se les saltaron las lágrimas. Bueno, pues evidentemente se comenta solo la noticia. Volvemos otra vez a ahondar en que detrás de estas personas hay creyentes, que sin duda tiene mucho que ver con su actitud generosísima, con esa preocupación por los demás. Queda muy claro, y aprovechamos también a recordarlo, que sería una deformación de la fe la persona que pensara que es para vivirla en la parroquia o en casa, pero luego se comportara como un auténtico desinteresado de sus empleados, de sus... Bueno, compañeros lo han sido, compañeros. Sí, como dice aquí, pues auténticos jefes despiadados que con lo único que piensan, a lo mejor para solucionar un problema, es con el despido, ¿no? Sin darse cuenta de que, como dice más adelante también Cristina, no recuerda, lo importante en la empresa no es el beneficio económico,
Lo importante, lo primordial son las personas. No se puede intentar conseguir la rentabilidad económica a costa de humillar, a costa de denigrar, a costa de ir contra la dignidad de las personas, a costa de dificultar su vida familiar, como estamos viendo que ocurre en muchos casos, que les someten a horarios exagerados e inhumanos que van a repercutir en las familias de todas las personas, en los hijos, ¿no? Es decir, y no hay derecho a que las empresas, por dificultades económicas que tengan, pues se planteen este tipo de soluciones, porque, como digo, como mínimo, son actitudes que, bueno, son incompatibles, por supuesto, con una actitud cristiana, con la fe que algunos de estos empresarios pues profesarán, y los que no tengan fe, pues que sepan que están atentando directamente contra la dignidad de las personas, ¿no? Que al fondo las dos cosas van en la misma dirección. Sigue diciendo, la reforma laboral no ayuda. La reforma laboral en manos de un empresario sin escrúpulos sirve para respaldar comportamientos abusivos. Muchos analistas reconocen que aunque las modificaciones del panorama laboral pueden ser de gran utilidad para las compañías en un primer momento, sobre todo mientras la actividad económica no despegue, esta herramienta puede ser utilizada masivamente para deshacerse de grandes contingentes de plantilla. Eso sería, bueno, pues una actitud torticera, el no pensar más en las personas que en el beneficio económico puro, y es denunciable porque no es coherente con la ética, sobre todo con la ética cristiana, que, como aquí hemos dicho en todos los programas, es la auténtica ética que coincide con el bien de la persona, ¿no? Según afirma don José Luis Palacios, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, de hecho, la primera estadística del Servicio Público de Empleo tras la entrada en vigor de la reforma laboral reflejó un aumento del paro de casi 40.000 personas, lo que es muy sugestivo de que fue utilizada por muchos de una manera irresponsable y, como digo, contraria a lo que se esperaría de un empresario que tiene muy claro que está jugando, que tiene en juego pues la dignidad de sus empleados y de sus familias. Eso sin contar con la capacidad que la reforma concede a las empresas para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados. Según reconoce la OAC, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, hay numerosas empresas que han modificado el horario a sus trabajadores sin previo aviso y sin posibilidad de queja, porque amenaza el despido. Este gesto, que puede parecer pequeño, ha provocado grandes trastornos a la hora, por ejemplo, de conciliar la vida familiar con la laboral. Pues sí, no es difícil imaginarse pues que una persona lo que supone para un trabajador que le cambien de repente el horario, que a lo mejor no puede recoger a sus hijos, que tiene que tendría que contratar a una persona, con lo que eso supone de gasto familiar, para que haga lo que él podía hacer si se cumpliera el horario razonable que tenía hasta ese momento. Y esto parece que denuncian aquí que se está realizando en algunas empresas sin previo aviso, imponiéndolo y amenazando con el despido si no se acepta, ¿no? Es decir, que es un auténtico chantaje el que algunos empresarios están haciendo a sus empleados, como en la misma línea quienes lo hacen de lo que estábamos denunciando, que es esa actitud de relaciones laborales totalmente contrarias a la doctrina social de la Iglesia, al sentido común y a la búsqueda de favorecer el que la empresa, como todas las instituciones, pues contribuyan al enriquecimiento de las personas, que no haya nada en las relaciones laborales ni en las relaciones sociales que vayan o dificulten el desarrollo integral de la persona, porque atenten contra su dignidad. Otro ejemplo que recoge la OAC a la hora de denunciar comportamientos abusivos de las empresas en la crisis es el de la rebaja indiscriminada de sueldos, salvo que los empleados alcancen unos objetivos de productividad casi imposibles. Esto también es una forma más de abuso
que es el ponerle a, pues eso, levantar a el los nivel de la empleados. exigencia. En el fondo es lo mismo que el horario, es decir, si usted no me alcanza estos objetivos se va a la calle y esos objetivos pueden resultar imposibles en algunos casos, con lo cual estamos claramente atentando contra la dignidad de las personas, abusando de una posición de poder del empresario respecto a los demás. Una justificación más que tienen las empresas para despedir es el absentismo por bajas laborales recurrentes, por motivos personales o por enfermedad. Si alguno de los trabajadores deja de ocupar su puesto, el 20% de las jornadas hábiles en un periodo de 2 meses puede ser despedido. Hace unos años los empleados se cubrían unos a otros a la hora de ausentarse por motivos familiares, de enfermedad, etc. Ahora son carne de cañón si lo hacen. No se cubre a nadie, incluso se acusa, añade Piñuel. Es decir, que está envenenándose de tal modo el ambiente en las empresas que los mismos empleados no echan una mano a los compañeros sustituyéndolos en esos momentos, sino que incluso aprovechándose de esas circunstancias se acusen. Vamos, una situación realmente lamentable. Lamentable que, bueno, pues no deja de ser una de las cuestiones en la sociedad actual claramente injustas, claramente contrarias, como decíamos antes, a lo que Dios espera del hombre. Una sociedad, por supuesto, todas estas actitudes suponen, excepto la de estas excepciones que nos ha contado Cristina, que precisamente están basadas, esto lo hago por amor a Dios, como decía uno de ellos, pues es todas esas actitudes despiadadas, crueles, de despedir, de explotar al trabajador, aprovechándose de una reforma laboral que lo permita. Una cosa es que lo permita y otra cosa es que los empresarios lo hagan. Es decir, cualquier persona de recta conciencia no lo va a permitir, y eso habría que... Bueno, y a quien no sea empresario y sea compañero de otros compañeros, por supuesto, aquí está el ejemplo de estos Raúl, Ricardo, etcétera, que nos ha contado la periodista, para ver cuál es la auténtica actitud de compañerismo, de ayuda, de entrega, incluso hasta grados heroicos, como en tantos casos estará pasando. Y aquí nos enteramos de 2 porque nos lo cuenta esta mujer, pero cuántos y cuántos habrá que son los que hacen respirable el ambiente que podría resultar irrespirable y totalmente nocivo, sí, si no fuera por ellos, ¿no? Bueno, pues no sé si te parecen, Juan Manuel, ideas que a nuestros oyentes le pueden haber ayudado, pero yo creo que sí, ¿no? Creo que desde luego les va a llamar la atención, eso seguro, porque lo que se piensa es todo lo contrario, ¿no? Que aquí hay que estar calladito y defenderse uno, y los demás que pase lo que tenga que pasar, pero que a mí no me toque, no me afecte, ¿no? Sí, que eso es un poco la forma de... Y que la empresa es una jungla, sí, es una... que ahí no se puede meter el vivir en cristiano, ¿no? Puede pensar alguna gente. Sí. Es decir, eso es para cuando estemos en la calle o cuando exacto, vayamos... Yo soy cristiano, pero en la empresa no, con los negocios esto no va porque estamos en la jungla, en ir a ganar dinero. Eso no es una actitud responsable, ni cristiana, ni decente en una persona que, bueno, que pretenda eso, no degradarse a sí mismo con una conducta como es esta de poner el dinero por delante de cualquier otra consideración. Es posible vivir en cristiano en la empresa, lo demuestran diversos proyectos inspirados en la doctrina social de la Iglesia, de los cuales el más conocido es Economía de Comunión. En tiempos de ERES y recortes llama la atención este tipo de iniciativas que demuestran que es viable otro modelo de empresa con alma, como la de Elena, una ama de casa de 2 hermanas que un día se lanzó a crear un centro de día para ancianos. Se cuenta aquí también esa historia, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo andamos de tiempo. Muy mal. Bueno, pues si 2 minutos. Pues si quieres, entonces dejamos este otro artículo que cuenta esta iniciativa de 2 hermanas y algunas otras, como este movimiento de economía de comunión. Pues ni comunismo ni consumismo, comunión, así definió Chara Lubick, fundadora del movimiento de los focolares, la economía de comunión. Pues nada, a mí me ha gustado el encontrarme con este artículo en Alfa y Omega, me ha hecho darme cuenta de un problema que, bueno, en mi empresa no vivo, pues porque es un hospital público, no tiene este tipo
no tiene de momento este tipo de problemas, pero cuantísimos de nuestros oyentes lo habrán vivido en primera persona. Seguro que sí. Esperamos que estas ideas que Cristina nos ha ayudado ahora a recordar hayan sido de ayuda a todos ustedes. Y nada más por hoy. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.